7 de la mañana, 36 minutos, entramos en detalle, es decir, en conversación. Ya está con nosotros el concejal de Medellín, Luis Bernardo Vélez. Concejal, bienvenido, buenos días, ¿cómo está? Bueno, Felipe, muchas gracias por la invitación y a todos los de la mesa y a todos los televidentes, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. A esta hora, además del concejal Luis Bernardo Vélez, teníamos invitado al director del ISVIMED, del Instituto de Vivienda y Hábitat de Medellín, a René Hoyos Hoyos. Queríamos, era el propósito de este encuentro, avanzar en un análisis de cara a lo que esta administración, bueno, lo que ha pasado en materia de vivienda, no solo en esta administración de Daniel Quintero, sino en anteriores. Hace poco, cuando se habló en el Consejo de gentrificación, turistificación y todos esos conceptos, hablábamos un poco que de la responsabilidad, entre las responsabilidades estaba el no tener vivienda nueva, y parece que los gobiernos recientes poco han hecho en generación de vivienda nueva, solo en ese ítem. Bueno, el doctor Hoyos Hoyos, el director del ISVIMED, se excusa, dice que no puede venir, que lo citó el alcalde. Otros dicen es que le dio susto del concejal y de la confrontación y el debate aquí en Consejo de Redacción. En fin, pero aprovechamos al concejal. Usted acaba de ver, concejal, la situación de Metrosalud. Varios médicos especialistas dicen que trabajan hasta el lunes a las 7 de la noche, que les deben un mundo plata, que no les han pagado desde hace meses. La situación de Metrosalud, ese tema de presupuesto, cómo está esa situación y esa plata que pide el alcalde, que se va a retomar la discusión del proyecto de acuerdo 135, incluye presupuesto para Metrosalud. Mire la situación tan compleja, concejal. Bueno, a mí me parece que ese tema es bien importante por varias cosas y voy a intentar ser muy concreto. Lo primero, yo soy médico, trabajé en Metrosalud hace varios años. Si algún tema, por obvias razones, yo le he hecho seguimiento al tema de la salud. Y en esta administración hemos hablado muchísimo en este espacio del Consejo, que aún soy concejal. El tema de Metrosalud es un anuncio de mucho tiempo ya. Y se viene, digamos, desfortaleciendo todos los días hasta llegar a tocar, como ustedes dicen ahora, el tema de segundo nivel. ¿Qué es segundo y tercer nivel? Los especialistas, el ortopedista, el ginecólogo, el oftalmólogo, en fin. Muy grave lo que está pasando en Metrosalud. Primero, empezó a afectarse el tema de urgencias. Segundo, en este gobierno se empezó a afectar el tema de la infraestructura, que cerraban urgencias en algunos centros, que cerraban los consultorios, que los sellaban. Inclusive aquí se habló, yo recuerdo, que la dirección seccional de Antioquia llegó a cerrar algunos sitios de Metrosalud y el Hospital General. Entonces, yo creo que lo que hemos visto desafortunadamente y dolorosamente y con mucha preocupación es que se ha venido desfortaleciendo a Metrosalud. Metrosalud fue, cuando yo fui médico y todos estos gobiernos, muchos anteriores, era un modelo en Latinoamérica, en el país, de una red pública de más de 50 puntos de atención en toda la ciudad, en donde la gente más desfavorecida, la gente sin cobertura, el habitante de calle, que aquí en esta calle lo atropellaban, la mujer migrante que venía de Venezuela con una situación de atención de parto, ¿dónde va? A Metrosalud. Entonces, por eso es muy preocupante lo que está ocurriendo, y eso tiene una expresión hoy: cierre de servicios, unas grandes filas como la que había ayer en la unidad intermedia de Belén, ya la falta de pago a los especialistas y a otros médicos. Entonces, yo creo que es muy complejo. Me preocupa mucho la pregunta, de alguna manera, y entiendo el contexto del director, que tiene que ver con los traslados de EPM. O sea, todos se lo están pegando al traslado de EPM. Aquí hay un problema de salud, entonces es el traslado de EPM y son los culpables los concejales. Y entonces hay un problema en el ITM por falta de presupuesto, vamos a ser los concejales. Eso no es cierto, absolutamente falso, que nosotros tengamos una responsabilidad. Lo que nosotros estamos diciendo con el tema de EPM es que hay que hacer un análisis muy juicioso de ese dinero, en qué se va a gastar y en qué puede afectar a nuestras empresas de servicios públicos, empresas públicas de Medellín. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que hay que hacer los gobiernos? Metrosalud hay que volver a recuperarlo como esa red pública de calidad, de oportunidad, de buena atención, de buena cobertura. Segundo, tenemos que volver a llevar a Metrosalud los especialistas. Mire, es un drama para una persona hoy tener una atención en psiquiatría con el desbordamiento de la situación de salud mental. Es un drama para la gente tener un parto hoy. El único que estaba atendiendo la atención de parto del Metrosalud era Manrique. Estaba colapsado. Cerraron. Si hoy no hay
¿Cerraron? No. Bueno, si hoy no hay Exacto. pago para los Si no especialistas, pagan van a hoy, cerrar van a allá. cerrar. Yo Imagínese me lo que va a pregunto pasar. dónde Exacto. se van a atender las maternas en esta ciudad y en ¿verdad? el área metropolitana si no hay una atención de Metrosalud para el tema de Y eso partos. no para, porque eso es diario y se cuentan por decenas de partos al día. Oiga, y le voy a dar un dato que es otro tema, porque yo estoy insistiendo mucho, y ahora vamos a hablar del tema de vivienda, que esta ciudad tiene que darse, y este debate que va a comenzar hoy, tiene que hacer unos debates gruesos de ciudad. La discusión de nosotros no puede ser si va a entrar si Quintero, si Petro. Yo pienso que yo en particular desquintericé ya mis debates. Es decir, eso ya... Mi campaña. Ya lo que hay que mirar es hacia el 1 de enero, ya hay que mirar al futuro. Un Metrosalud desfortalecido y acabado, un tema de vivienda desfortalecido, ahora vamos a hablar de él. El tema de seguridad, ustedes decían ahora, un taxista asesinado. Es decir, aquí hay unos temas gruesos que los alcaldes y las administraciones no los están tocando. Y me parece que llegó la hora de que hagamos esos trabajos. Me alegra mucho que se toque el tema de vivienda, porque para mí es uno de los temas más preocupantes hoy en la ciudad. Sí, antes de ese tema que es fundamental porque el ISBIMED tiene indicadores que son del 0% en algunas de las metas planteadas y lástima que el director no esté acá, pero es que hay una alerta que hace el concejal Daniel Duque. Iba a decir Daniel Quintero, perdón, Daniel Duque en las últimas horas, y es que lo citaron ayer a última hora para el debate hoy de las transferencias de los 330.000 millones, y él dice que esa premura en la citación es para que la comunidad no pueda asistir, para que no tengan tiempo de prepararse como lo amerita esta discusión. ¿Qué opina usted de eso? Y el debate está citado para hoy a la 1 de la tarde. Bueno, primero el debate lo citaron a la 1 de la tarde, está claro, para la comisión de primero y segundo, la comisión primera y segunda. Yo no soy de esas comisiones, yo soy de la tercera, pero me parece muy preocupante. Primero porque nosotros, y me incluyo, hemos solicitado un montón de preguntas a la administración municipal, que es lo más básico, ¿en qué van a gastar ese dinero? Ese dinero, ¿en qué impactó? Ese dinero, ¿qué cubre? Ese dinero que tiene que ver con el plan de desarrollo y sus indicadores. Es decir, uno no puede decir como concejal, pero desafortunadamente hay algunos concejales y concejalas que yo siempre lo digo de manera hasta simpático y dramático, que si les dicen vendan al Parque Berrío lo venden y no tienen problema. Hágale ahí. Y me parece muy irresponsable con los concejales que propiciaron o intentan propiciar esta discusión, porque primero no tenemos los elementos. A nosotros no nos han dado desglosadamente y con claridad cada uno de esos presupuestos a qué van a impactar. Sobre todo que hay una cosa que a veces uno no cae en cuenta y quiero hacer la reflexión. Es que estamos en un último año de gobierno, estamos en un último año de plan de desarrollo. Entonces, cualquier dinero debería de revisarse con qué se articula, exacto, claro. a qué le pega. Si nosotros vamos a tener un dinero, voy a poner este ejemplo, y lo cruzo con el tema de hoy, en el tema de vivienda yo tengo que decir el plan de desarrollo que dijo que iba a ser en vivienda. Entonces, si yo dije que iba a ser 100 mejoramientos de vivienda y me faltan 80, pues uno puede justificar que necesitemos un dinero para mejorar las viviendas. Pero yo no puedo decir como concejal, hágale, necesitamos 330.000 millones de pesos. Además que es un montón de dinero. Y otra cosa que a nosotros nos preocupa y muchos tenemos muchas dudas de votar favorable es porque eso sale de EPM, pero ¿a qué está afectando EPM? Una empresa que ya está de por sí afectada, que tiene un pasivo inmenso, que la mayoría de las inversiones no las tenemos claras en Afinia y otras inversiones, entonces nos están diciendo que bien pueda apruebe ¿por qué? Concejal, qué pena, yo me voy a devolver un poco a la situación de Metrosalud para que usted nos entregue un poco de claridades desde el Consejo de Medellín, lógicamente esa función de control político. Aquí el tema es de plata, de recursos que hoy están reclamando los especialistas. Ellos dicen que desde enero no se les paga. ¿Cuál es el modelo de contratación de esos especialistas en Metrosalud? ¿Depende de los recursos que desembolsen las EPS o desde la administración distrital se tiene un recurso asignado para esos especialistas y por qué no se les No, puede me gusta pagar? mucho la pregunta y creo que da mucha claridad. Y la conozco. Primero, Metrosalud no es
no es una empresa que vaya a tener equilibrio económico nunca, y menos hoy. Es decir, eso es un imposible. Lo voy a decir por qué. Yo me devuelvo hace 20 años que yo trabajé en Metrosalud. Voy a ponerlo en este signo. Metrosalud siempre tuvo la decisión de los alcaldes, y aquí los mayorcitos recordemos que en cada gobierno Metrosalud crecía. Así es. Y uno oía a los alcaldes, inclusive antes de yo meterme hace 20 años en la política anterior, a los alcaldes anteriores, que uno oía: vamos a hacer el Metrosalud de Palmitas. Y al otro día decía: vamos a hacer el Metrosalud de Santa Elena. Y vamos a hacer hasta en el Poblado el Metrosalud. Sí, claro. Porque era una decisión de gobierno que nunca se dejó de hacer, que Metrosalud fuera una red pública importante en Medellín. Y nosotros fuimos modelo en el país. ¿Qué ocurrió? Que los gobiernos tenían claro que Metrosalud dependía en gran parte de los recursos que nosotros conseguimos vía los impuestos. Es que para eso son los impuestos que todos pagamos, para invertir en una salud. ¿De quiénes? No de la clínica Soma ni de los usuarios del Rosario, estoy poniendo muy coloquial, de la gente más pobre, que no tenía cobertura, que venía del Chocó aquí con el hijo, con una enfermedad y una fractura. ¿Y quién lo atendía? No los privados, ¿quién? El único que atendía, Metrosalud. Entonces, lo digo es por esto, porque la primera decisión que han tenido todos los gobiernos, creo que con excepción de esta, es que había que meter plata. Y hay que meter plata, eso no es viable económicamente. Pero ustedes desde el Consejo aprueban esa plata. Es Aprobamos decir, se les la plata, entregó, pero es una ¿qué decisión, pasó? pero no. Pues para hablarlo claramente, este gobierno no ha dado los recursos suficientes para que Metrosalud tenga la infraestructura que necesita, tenga los médicos que necesita, tenga las enfermeras y tenga los especialistas que necesita esta ciudad. Ahora, ¿cuál es el problema que yo veo grave? Que esto todo se une. Es que a la ciudad llega un montón de población, que ese es otro tema. Claro. Se calcula por la ANDUR que ha llegado más de 250.000 personas hoy, migrantes a la ciudad, que llegan de Venezuela o de Chile o donde vea, o de Chocó o de Murindó, sin cobertura en salud, absolutamente sin cobertura. ¿Quién los atiende? ¿Quién los puede atender? Metrosalud. Entonces hay que dar dinero a Metrosalud indiscutiblemente. Pero bueno, dejemos Metrosalud porque sería un debate de horas. Y el problema Cada es que uno de ellos podría ser. Sí, por el tema de la vivienda, claro, ¿cómo le porque parece es que el asunto el de la tema vivienda? es de déficit y muy necesario. La vivienda. ISBIMED. Mire, Juan, la silla al lado suyo quedó vacía, porque estamos Sí. esperando al director del No, ISBIMED. y él no va a venir, porque es que yo creo, lo voy a decir también muy crudamente, y se lo diría si estuviera ahí, no tienen que mostrar. Pero, es que ISBIMED no tiene. Pero allá va mi pregunta. Yo creo que ese cargo, ISBIMED ha sido pieza fundamental en las alcaldías anteriores, en muchos temas, tema de vivienda nueva, pero hay un tema que creo que es importante analizar, que hasta donde entiendo es lo que está trabajando y fuertemente ISBIMED. Porque la pregunta sería eso, entonces no hay nada bueno de ISBIMED, y un tema que me he enterado, la legalización de predios. ¿Usted se acuerda esas viviendas de, pues, tal vez aquí nos escribieron y hace poquito estuvimos, creo que era en el Ciudad del Este, algo así, Sí. que por fin les iban a dar la titulación, fueron un montón de alcaldías, fueron muchos años, eso ni siquiera está dentro de la gestión. ¿Cómo lo ve, concejal? Porque eso al menos puede ser es que uno lee la titulación después de 15, 20 años de unos predios que ningún alcalde lo ha dado. ¿Cómo lo ve? ¿Qué sabe usted del tema? Vea, yo voy a poner los titulares y ojalá algún día me inviten a desarrollarlos. Yo los voy a poner de esta manera. El tema de vivienda hoy, llamémoslo vivienda, el hábitat de Medellín, es lo más grave que tiene la ciudad. Eso es verdad. Y yo diría de lo más grave que tienen las ciudades capitales, Medellín. Entre las ciudades capitales, Medellín, lo voy a decir por qué. Ustedes lo mostraron ahora ahí. ¿Qué es Blanquizal? La expresión de un montón de problemas de invasión, así es, de zonas de riesgo, de falta de control, porque hoy también hay una situación que se suma hoy al problema de vivienda, es que hay un montón de actores ilegales que están vendiendo el poco territorio que queda en Medellín. Así es. Aquí no falta vender sino las materas de uno, pues, y la tierrita que tiene, pero la gente está... Los ilegales están aprovechando ese déficit de vivienda. Entonces, la primera cosa que yo diría, nosotros tenemos en esta ciudad un déficit habitacional inmenso. Yo traía las cifras exactas para contrastarlas con las que tiene ISBIMED. Se habla que el déficit habitacional de Medellín, entre cualitativo y cuantitativo, son 177.000 viviendas. ¿Qué es cualitativo? En cualitativo tenemos casi 150, 160.000 viviendas. Cualitativo es la persona como la de Blanquizal, que tiene una casa precaria,
que tiene una casa que en cualquier situación se le cae, se le derrumba, se le va a la quebrada o se le quema como pasó ayer. Esa es la cualitativa. ¿Que merece qué? Y no lo ha hecho el INVIMED de manera eficiente, ni lo hizo, también hay que decirlo, el gobierno anterior en el INVIMED. Los dos gobiernos últimos, este y el anterior, fallaron en el tema de vivienda. Y eso no lo digo yo, eso lo muestran las cifras. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que nosotros adicional está llegando un montón de gente a Medellín, la que hablábamos ahora, que está demandando vivienda. Entonces, como está demandando vivienda, la gente ¿dónde vive? O debajo de este puente, o Madre se va Laura, 50 familias ahí metidas. Exacto, o se va para un inquilinato o a buscar una pieza en Prado Centro, que acabaron con Prado Centro también, que es otro tema. 20, 25 personas en una habitación. Exacto, o se van para Niquitá o se van para Lovaina. ¿O qué pasa? O se van para donde un ilegal que les vende con la poca platica que trajeron un lote en una zona ilegal o en una zona que no es de ellos, porque los ilegales también presionan a muchos, digamos, muchos habitantes de Medellín y les roba el territorio y se los vende a la gente. Como pasó ¿dónde? Ejemplo, Moravia. Moravia, el Cerro de Moravia está absolutamente lleno. ¿Qué tenemos que hacer esta ciudad? Para que resumamos un poco y la hagamos no solo del diagnóstico. La primera, los gobiernos entender que este debate hay que hacerlo ya, que tenemos un déficit de vivienda cualitativo y cuantitativo que es de más de 177.000 viviendas. Cualitativo y cuantitativo. En cuantitativo hablan de 20.000 viviendas. ¿Qué es cuantitativo? Viviendas nuevas. No las hizo ni este gobierno porque se quedó rezagado, ni la hizo el anterior. Entonces el déficit crece. ¿Qué tiene que hacer? Lo primero, tenemos que poner a funcionar los entes de control. Yo estoy convencido que aquí tiene que funcionar la Secretaría de Control Territorial. No funcionó. No fue. Aquí usted, un ilegal, le vende lo que quiera, al precio que quiera, se toma las quebradas y nada pasó. Lo segundo, tiene que haber una articulación entre el gobierno nacional, las entidades privadas, las cajas de compensación, el municipio, para hacer una cosa que me parece que yo la haría, y me perdona aquí, cuando sea alcalde la haré. Hay que hacerle muy duro y mucha fuerza al mejoramiento de vivienda, porque por un mejoramiento de vivienda hay 10 nuevas. ¿Dónde está el foco? El mejoramiento de vivienda. O sea, coger la persona que tiene una precariedad, que tiene una situación de una vivienda sin acueducto, sin techo, sin baño, sin cocina, y ayudársela a organizar. Eso es mucho más económico y es mucho más eficiente en la ciudad. Concejal Luis Bernardo Vélez, ¿qué iba? Felipe, no, es que con respecto a lo que menciona el concejal Luis Bernardo acerca de esos mejoramientos, el indicador de cumplimiento, el mejoramiento integral en los barrios es del 0%, 0%, y hay grandes proyectos que se plantearon desde la administración para solucionar ese problema de vivienda. Por ejemplo, el proyecto Brisé, creo que así se llama, hay 1.100 viviendas planeadas, no se ha puesto un solo ladrillo. Estos son datos que presentó el periódico El Colombiano hace algunas semanas, donde también cuentan que le pasaron las inquietudes al director del ISBIMED, René Hoyos, y tampoco les respondió. Entonces, pero mire, lo que ocurrió, y lo voy a decir también francamente, y lo hicimos en un debate hace alrededor de año y medio, 2 en el Consejo, yo fui el proponente, en el mejoramiento de vivienda, en este y en otros gobiernos, es muy proclive, es muy permeable a actos de corrupción. Voy a ponerlo así, Felipe, que a mí me gusta hablar claro. ¿Qué es mejoramiento de vivienda? Llegan a arreglar supuestamente una casa y le dicen que la van a pintar. Eso han hecho en el ISBIMED. Y resulta, y los operadores de ISBIMED, los que contratan ellos a otros, porque además es una contratación directa, la más fácil para hacer actos de corrupción. ¿Usted cómo define qué pintura le pusieron? Si buena, si regular, si mala. Le ponen disque la canilla en la cocina, ¿usted cómo define si le pusieron una canilla de plástico, de PVC o buena o mala? Ahí hay un hueco de corrupción en el mejoramiento de vivienda inmenso, y hay que decirlo. Y sabe también, cuando nosotros cruzábamos los mejoramientos, hacen no más los solomitos, hacen los mejoramientos en zonas muy centrales, pero las zonas, cuando revisamos, periféricas, y las zonas corregimentales y rurales, 0.
porque allá les cuesta más el transporte. Es decir, aquí hay otra cosa que también tiene que ver con esto, no solamente la ineficiencia, no solamente la falta de control, sino la corrupción. Concejal, cerremos con lo siguiente, porque usted es un tremendo conversador y entonces aquí nos deja con un tema, nos podemos quedar toda la mañana conversando. Aquí conversamos de todo lo que quiere. Un asunto final, concejal Luis Bernardo Vélez, es que usted esta semana dejó planteada una inquietud respecto a una irregularidad que usted identifica en ese proceso de recolección de los residuos sólidos con esa carga lateral. ¿Cómo es el asunto? ¿Por qué ese sistema no es conveniente para Medellín? ¿O cuál es el planteamiento central de lo que usted está denunciando con ese asunto? Primero, nosotros hicimos un debate el 23 de abril, hace más de un mes. Segundo, ya se venía anunciando por parte de los sindicatos, de los funcionarios, que ahí había algo raro, nunca se habló de eso. Y apareció de la noche a la mañana un proyecto sacado de la manga que se llama cargue lateral. ¿Cargue lateral qué es? Unos camiones inmensos más grandes que los que tenemos de la basura, con la recepción de la basura por la parte lateral. No por detrás como los nuestros. No por detrás como todos, sino por lateral, porque recoja más fácil, recoja más. Bueno, en fin. El tema es que eso vale, la prueba piloto, 251.000 millones de pesos. Entonces, es muy curioso que uno diga que haya plata para este tema del cargue lateral, una prueba piloto que compromete por 7 años las finanzas de varias, una empresa de por sí ya desfinanciada, y no haya plata para otros proyectos como los que dijeron ahora de las transferencias, cosas muy paradójicas. Segundo, cambian la junta directiva. Porque la Junta Directiva de varias, en marzo y abril, y esas son las actas que le estamos solicitando a la Procuradora Nacional, a la Procuraduría, decían los de varias de la Junta que no había posibilidad, ni con qué, ni con quién, ni por qué, porque eso no estaba en el plan de desarrollo. Es correcto. Claro. Pues resulta que, como no, de la noche a la mañana, el 4 de mayo, aparece una Junta nueva que aprobó el proyecto de carga lateral y se lo entrega a una empresa Tema que al parecer es española y tiene muchas dudas en la contratación. Entonces nosotros lo que hacemos es solicitar a la Procuraduría que se meta, que pare esa contratación, que la mire, porque es una acto... ¿Y en qué estado está esa contratación en este momento? Al parecer ya la asignaron, es lo que yo entiendo. Que lo único salvación es que la Procuraduría Nacional se meta y la suspenda. Es claramente una situación irregular que no entendemos por qué. Cuando ustedes hablaban también aquí de otro tema, que ese sí es pertinente, que ese sí lo necesita la ciudad, que ese sí está estudiado, que es la estación de transferencia, que ese sí lo necesitamos y lo vamos a hacer el año entrante. ¿Algo más de esto con el concejal? No. De este tema de Envarias. Envarias, recordemos, es una empresa del grupo EPM. Claro, no, pues se queda uno desconcertado porque en temas de cultura ciudadana, concejal Luis Bernardo, ¿usted siente que de verdad la empresa ha conservado, ha tenido esa conciencia de llevar a los ciudadanos la importancia de separar desde la fuente, que es uno de los pasos más importantes? No, acuerde que también los recicladores que estuvieron aquí pusieron la denuncia del tema, no sé si los dejaron por fuera. Pues. Exacto, le están dando por fuera. ¿Se ha perdido eso? Exacto. Absolutamente. Es que yo quisiera decir otro discurso, porque yo nunca he sido pues incendiario ni nada, pero me preocupa, me duele muchísimo lo que está pasando en la ciudad. Y yo lo expreso de esta manera: la ciudad está viendo en cualquier entidad, porque es la misma. Si yo cojo, mire que hemos tocado 3 entidades, ¿vale? Muy importante en la ciudad, que eran modelo. Y bien pueda traigan aquí las cifras anteriores. Metrosalud era modelo y siempre salía en las encuestas. Isbimed era un modelo protagónico, además en todos los gobiernos. Y era otro modelo. Por eso nosotros nos llamábamos la tacita de plata. Eso tenía una situación. Y hoy en la calle, no voy a decir la palabra... Usted no pasa nada, pues, hombre, usted desde el consejo... Nosotros hacemos el control, nosotros decimos, las entidades dicen, la gente habla, y como que no pasa nada. Yo digo una cosa con mucha crudeza, y si quieren terminamos aquí. Yo hoy sí vi, en mis 4 como ciudadano y como concejal, la expresión de un gobierno de corrupción y politiquería. Ahí está claro. Eso es una denuncia clara. Ese tema, porque es que además, usted lo está diciendo, es un proyecto piloto. Así a menos de que hayan cambiado los considerandos de qué es piloto. Piloto es que vamos a ver si funciona o no funciona. Porque puede que funcione muy bien, pero tal vez no y haya que corregir. Y esos 251.000 millones pues están muy cerquita
de, por ejemplo, por solo citar otra referencia, los 330.000 que se están pidiendo. Pero- ¿Cuál es el plan afán de hacer eso? Yo no Es que entiendo. si no está ni siquiera en el plan de desarrollo, pues sí sorprende mucho y que proyectos que de verdad estaban en el plan de desarrollo, pues hoy no tengan presupuesto. Estén desfinanciados. Entonces, ¿qué es El lo doctor que está Luis Y eso pasando? que no estamos hablando del vaso de la pradera. Que hay que Ah, ampliar. no, por eso le digo, es que ni siquiera. nos podemos quedar conversando toda la mañana. El doctor Concejal, sacó gracias. hoy el Volvemos a hablar. garrote. Bueno, no, muchas ¿Cierto? gracias a Y usted vio ustedes lo por que la dijo, yo invitación. cuando y a- yo sea alcalde. Alcalde. ¿cuándo Muchas va a gracias ser a los usted alcalde? televidentes. ¿Y cuándo va a ser usted alcalde? El 1 de enero del 2024 espero ser el alcalde de esta ciudad. Muy bien. Muy bien. Eso, muy bien. Gracias, concejal. Muy amable. Buen día.